estar acá en Ocensa el día de hoy para hablar del tema de sostenibilidad. Dentro de lo que cada día estamos viendo más y más, pues está el tema de la noción de desarrollo sostenible, y lo que estamos viendo es una falta de comprensión adecuada de lo que es el desarrollo sostenible. Cuando miramos el tema de la sostenibilidad, todos consideramos que somos sostenibles, todos tenemos la percepción intuitiva de que desde el punto de vista ambiental, en el día a día de lo que hacemos, pues evidentemente manejamos esos conceptos de manera adecuada. Y la realidad es que esos conceptos pues son bastante limitados cuando los estamos mirando ya en la parte práctica. Entonces, en el día a día lo que encontramos es que la sostenibilidad tiene una cantidad de mitos asociados con lo que es la verdadera sostenibilidad. Y lo que vamos a ver el día de hoy un poquito es qué es ese concepto y cómo se maneja. Y hay un tema de particular importancia dentro del contexto empresarial, y es que hemos estado discutiendo más recientemente hasta qué punto la sostenibilidad es un tema transaccional, y no lo es. La sostenibilidad no es un tema transaccional, puede tener aspectos transaccionales, y me explico en el tema. Lo que ocurre típicamente es que cuando estamos hablando de temas ambientales, pensamos en la parte operacional que cuando voy a construir una actividad, un proyecto u otra actividad que genera un impacto ambiental determinado, pues me puedo sentar con la comunidad y transar, ¿cierto? ¿Y qué es transar? Pues negociar lleva una escuelita en tu corazón. El ejemplo es el típico de aquí le voy a construir una cancha de fútbol, acá le voy a dar unos libros, acá, y usted va a tolerar, a aguantar la externalidad, que es lo que tiene que ver con el impacto que se está generando. Eso no es sostenibilidad. Es parte de la discusión, pero la sostenibilidad va mucho más allá de ese componente transaccional, y muchas veces nos limitamos al componente transaccional. El ejemplo que pongo típicamente es el siguiente. Ustedes se levantan por la mañana en la casa, salen del apartamento, abren la puerta y está la bolsa de basura del vecino en la puerta de su casa. Cuando hablamos del tema transaccional, ¿qué es lo que pasa? Vamos hasta la puerta del vecino y le tocamos la puerta, y el vecino sale empijamado a las 6 de la mañana. Doble ira e intenso dolor, porque es decir, ¿qué tal este descarado, cierto? Todavía empijamado y uno aquí tratando de salir temprano, y el vecino nos dice, no, me muero la pena contigo. Es que anoche no te quise molestar porque llegué de una rumba a las 11 de la noche, entonces no quería molestarte. Pero lo que yo he dicho es que yo he pensado que voy a sacar 50,000 pesos diarios para que me saques la basura. Y si todos ustedes hacen esa cara que están haciendo, ¿cierto? Diciendo, ¿cómo se le ocurre? No sea descarado, su externalidad usted se la... Y dice, no te quiero ofender. Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a dar 100,000 pesos diarios para que me saques la basura. Y entonces algunos de ustedes ya están viendo la cara, ¿en serio 100,000 pesos por sacar la basura? ¿Cierto? Y en ese contexto el señor dice, no, pero ¿sabe qué? Yo lo que menos quiero es tener problemas con usted, vecino. Entonces le voy a dar 250,000 pesos porque usted me saque la basura. Entonces uno, ¿qué hace en ese momento? Aló, mi amor, voy a sacar la basura del vecino, ya vengo, ¿cierto? Esa realidad en la que vivimos es una realidad que es transaccional, y con el tema ambiental pasa un poco lo mismo. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de sostenibilidad es lo que no es sostenibilidad, porque somos muy intuitivos en el manejo de la sostenibilidad. Entonces, ¿para qué sirve la caja de cartón de la crema de dientes que compramos en el supermercado y que llega a la casa y en 3 milisegundos está fuera de la caja de cartón y está esa crema toda estripada? Pues resulta que la caja de cartón, el único propósito que cumple es para almacenar, para apilar las cremas dentales. Y no imagínense el desorden de cremas dentales en el supermercado. Pero llegamos a la casa, botamos la caja de cartón, botamos la bolsa plástica, ¿cierto? Y resulta que en ese contexto, pues estamos desconociendo lo que intuitivamente estábamos analizando. Ese es el problema de la sostenibilidad, que tenemos una cantidad de temas intuitivos en nuestro día a día. ¿Qué hacemos con las baterías? Desde el punto de vista del día a día, quitamos esa pila de la linterna, y ¿qué hacemos con esas pilas? ¿Cierto? Pues al final del día depende si hay un sitio de disposición cercano o no está cercano, o si alguien se toma la molestia de ir y hacer esa disposición. Entonces, todo ese día a día es el que consideramos que nos hace sostenibles, pero en la vida real no lo estamos siendo. Y hay 3 símiles que me parecen importantes mencionar en ese contexto de la sostenibilidad. El primero es, ustedes se acordarán que Hans Christian Andersen hablaba
del emperador y su nuevo traje. Entonces resulta que unos bandidos le venden al emperador un cuento de que eran unos grandes tejedores y hacen un traje invisible, ¿cierto? Entonces el emperador salía caminando con su traje invisible y todo el mundo decía qué belleza de traje, porque donde no dijera uno qué belleza de traje lo linchaban, ¿cierto? Un poco lo que pasa en las organizaciones hoy en día. Entonces, para ser críticos, el único que critica esta realidad es un niño, que alza la mano y dice, pero el emperador está en bola. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y todo el mundo dice, Dios mío, sí, está en bola. Esa realidad tiene como primer principio en la parte de la sostenibilidad que no podemos dejarnos engañar tampoco de lo que no es sostenibilidad. Entonces hay que ser más rigurosos en el estudio de lo que estamos analizando en el día a día. En las discusiones del día a día, entonces discusiones de doctrina de si es mejor usar pañal de tela o pañal desechable. Entonces ahí dicen, no, pero es que pues es mejor, yo quiero ser autóctono, yo quiero ser local, yo quiero ser sostenible, entonces yo voy a lavar mis pañales, entonces toda buena ama de casa dice hay que usarlo con vinagre. Y eso, la cantidad de agua que gasta es salvaje y no tiene ninguna lógica frente a la posibilidad de usar otro producto. En el ejemplo del emperador, pues hay una cantidad de cosas que no estamos viendo y hay que abrir un poco los ojos a esa realidad. Y no hay que flagelarnos. Voy a hablar del cambio climático en un momentico, pero no hay que flagelarnos. Eso no quiere decir que no haya que hacer cosas. Claro que hay que hacer mucho. Lo que pasa es que tenemos que medir realmente lo que sí está generando un impacto relevante y lo que no está generando un impacto relevante frente a la bondad de la sostenibilidad. El segundo ejemplo que me parece importante mencionar, cuando hablamos de la sostenibilidad y estamos hablando de lograr que esas futuras generaciones puedan satisfacer también sus necesidades y aspiraciones, pues cuando hablamos de esa sostenibilidad lo que queremos hacer desde el punto de vista operacional, técnico, humano, es poder permitir que a futuro avancemos. Y para eso hay también que tener cuidado, y ahí está otro símil, otra historia, que es la del flautista de Hamelín, ¿cierto? Si recuerdan en la flautista de Hamelín, ¿qué hacía el flautista de Hamelín? Tocaba su flauta y una serie de niños, hay una historia alrededor de eso, seguían al flautista, ¿cierto?, como borregos y los terminó ahogando en un río. Esa realidad es que tampoco podemos seguir todo lo que nos están diciendo, porque resulta que nos estamos volviendo más intuitivamente verdes sin tener la rigurosidad de la importancia de otros aspectos. Tercer ejemplo, tampoco es para que nos quedemos aquí sentados durmiendo, ¿cierto? Si recuerdan a Esopo, en las fábulas de Esopo, para poner otro buen ejemplo, ¿cierto? Estaba la historia de la liebre y de la tortuga. Entonces la liebre pensaba que era más rápida que la tortuga. Y no, lo que hay que hacer es poco a poco, paso firme y avanzando progresivamente en materia de sostenibilidad. Aquí no vamos a tener energías renovables, ¿cierto?, en 3 horas. Eso no va a pasar. Entre otras razones porque resulta que uno de los déficits que tenemos más grandes es que el parque eólico que queremos establecer, el parque fotovoltaico que queremos establecer, solo puede establecerse en ciertos sitios de este país. Esto no es como que uno diga, a mí sí me preguntan los estudiantes, ¿y por qué no ponen esas turbinas en el desierto de la Tatacoa? Pues porque no ventea. Ventea allá arriba en La Guajira. ¿Y cuál es el problema en La Guajira? ¿Cuál es el problema en La Guajira? Sí, no tenemos agua y tenemos el mayor número de comunidades étnicas que hay en este país. Entonces, para hacer esos parques eólicos en La Guajira, que hoy en día estamos desarrollando, necesitamos hacer consulta previa. Y Ocensa ha sido PhD en consulta previa. Entonces, ustedes saben que las consultas previas no se hacen en 2 horas. Las consultas previas pueden durar años y requieren paso a paso. Cuando se descubrieron Cusiana y Cupiagua en este país, hay un fallo famosísimo del Consejo de Estado que decía que cuando la TEA quemaba, ¿cierto?, el exceso de gas, cuando se estaba quemando ese exceso de gas en la TEA, entonces iluminaba tanto los llanos que el gallo no sabía si estaba cantando de día o de noche. Entonces la TEA estaba prendida y cantaba. Entonces los demandantes decían, es que ¿sabe qué? Ya el gallo ni canta a la hora que es. Entonces cuando miramos el tema de la sostenibilidad, tenemos que poder avanzar cuidadosamente, paso a paso, sin cesar de avanzar. Entonces, primer gran paquete de ideas tiene que ver con lo que no es sostenibilidad y lo que no debemos entender como sostenibilidad en el día a día.
El segundo paquete de ideas que se resulta bastante relevante es entonces, ¿de dónde surge esta noción de desarrollo sostenible? Por primera vez en el año 70, en esa declaración de Estocolmo, ¿cierto?, se dice que hay que buscar sosteniblemente desarrollarnos. Pero ese mensaje, ¿cierto?, viene de una serie de discusiones anteriores a nivel de Naciones Unidas atadas al tema de que los países desarrollados se habían desarrollado suficientemente para ese momento y consideraban que, oiga, ahora sí hay que proteger este tema ambiental. Después de eso se da un gran salto hasta 1987. En el 87 hay un informe que se llama Nuestro futuro en común, que es el informe de la Comisión Brundtland, y es la que señala que el desarrollo sostenible es aquel que busca satisfacer las aspiraciones y necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras también satisfagan sus necesidades y aspiraciones. Y ese concepto es muy interesante porque habla de necesidades y habla de aspiraciones y habla de un componente intrageneracional y de un componente intergeneracional. Es decir, hoy todos debemos poder tener la necesidad de satisfacer esa necesidad humana básica material, pero también aspiracional, porque claramente pues, podríamos tumbar cualquier montaña, ¿cierto?, si quisiéramos hoy en día, entonces el paisaje también se vería afectado. Entonces hay temas que son más allá de lo meramente material. En el 92 creamos una cosa que se llama la Declaración de Río de Janeiro y se firmaron dos tratados en esa cumbre, el Tratado de Biodiversidad y el de Cambio Climático. Antes de eso, desde 1985, teníamos una convención que es la Convención de Viena sobre Cambio Climático, que desarrolló el Protocolo de Kioto. Entonces, todo esto lleva ya mucho tiempo realmente en el contexto nuestro. Ese contexto, entonces, es desarrollado posteriormente, fuera de esos tres eventos importantes del 92 siendo el último, con los recientes desarrollos de COP21 que tiene que ver con lo del cambio climático. El desarrollo sostenible se divide esencialmente en tres aspectos: una dimensión ecológica, una dimensión económica y una dimensión ética. Cuando hablamos del tema ecológico desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay una serie de principios muy importantes para traer esta teoría, toda esta carreta que estamos hablando un poquito más a tierra. Entonces tiene que ver con el día a día de lo que hacemos, particularmente las empresas. Hay muchos principios, voy a mencionar algunos simplemente para que lo entiendan. En lo ecológico, primer principio, el primer principio de lo ecológico tiene que ver con la valoración previa del impacto ambiental. Es decir, si ninguno de nosotros entiende qué pasa con la bolsa de basura plástica, ¿cierto?, en el relleno, pues es difícil como que uno valore cuál es el impacto. Esa realidad de la evaluación del impacto requiere rigurosidad. Entonces, si estamos en el oleoducto, y conozco este oleoducto muy bien, lo recorrí en algún momento, entonces cuando uno estamos hablando del oleoducto estamos hablando de los impactos que puede generar la operación. Y hemos tenido incidentes causados por terceros y hemos tenido incidentes causados por nosotros. Y hemos tenido incidentes que son derivados de una operación responsable. Claro que hay impactos, la pregunta es si los podemos manejar adecuadamente. Y la evaluación de los impactos es importante porque como hay impactos, alguna vez un juez me dijo, oiga, pero si la licencia ambiental la tenía la empresa, ¿por qué produjo el daño? Pues porque se previeron esos impactos. Sí, pero como raro, ¿no?, que le dieran licencia para generar impactos. No. Es que uno hace un estudio de impacto ambiental con un plan de manejo ambiental para poder desarrollar la actividad y eso pues genera impactos. Ah, interesante, doctor. ¿Eso ya está en un código? En ese contexto, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, otro principio de la dimensión ecológica, se llama la notificación previa de los potenciales impactos que la actividad a desarrollar va a generar. Porque se parte del principio que es mejor obrar antes que después. Es mejor hacerlo ex ante que ex post, porque una vez que yo talo los árboles, pues tranquishuelvis no hay. Entonces, en ese contexto, debo poder informarle al público lo que va a pasar con la actividad que yo estoy desarrollando en un determinado momento. Tercer principio importantísimo, el de prevención, y lo menciono con el cuarto, que es el de precaución. Son distintos. Ahora todo el mundo habla del principio de precaución, pero son distintos el principio de prevención y el principio de precaución. El principio de prevención es el que está en la licencia ambiental, es haga un análisis preventivo de lo que puede pasar con la construcción de ese adicional que le vamos a establecer, esa estación de bombeo adicional que vamos a hacer en el proyecto. Esa es prevención.
cuáles son sus impactos, cuál es la temperatura del agua, cómo se va a manejar esto, cuáles son los impactos de la comunidad. Todo eso es prevención para poder manejarlos en un plan de manejo ambiental. Eso no es precaución. El principio de precaución está atado a un concepto que es aún más difícil, que es la certeza científica. ¿Y por qué es tan difícil ese concepto? Porque lo que dice el principio es, ante la ausencia de certeza científica, no debo dejar de implementar medidas que puedan mejorar la condición ambiental. Ese es el principio de precaución. Es cómo puedo ser más diligente de cara al estado de la ciencia. Y el estado de la ciencia varía todos los días, entonces pues tenemos que estar variando esa realidad. No podemos quedarnos en la realidad anterior. Los recientes fallos de la Corte Constitucional en este país hacen mucho énfasis en el permanente o la permanente revisión de nuestras operaciones para determinar qué es lo que está pasando. No es que, no, pues eso lo hicimos cuando hicimos hace 20 años este tubo y ya estamos ahí, estamos súper bien, ¿no? Esa realidad ha cambiado, entonces ese principio de precaución nos obliga a eso. Y el problema de la certeza científica es que es relativa, porque no tenemos certeza científica absoluta. Quinto principio y último de esa dimensión ambiental ecológica, el tema de la notificación de las emergencias que surgen. El Consejo de Estado, en un caso que ustedes deben todos conocer, que es el caso del oleoducto transandino, agregó un elemento a eso, y que es que esa pronta, efectiva notificación de la emergencia ambiental tiene que incluir el detalle de la contingencia. Esos son algunos de los principios de la dimensión ecológica. La dimensión económica. La dimensión económica de lo sostenible tiene un principio muy esencial, muy básico, que se llama el que contamina, paga. Entonces, en ese contexto, uno tiene que trabajar en entender esa realidad. Pero, ¿qué pasa dentro del principio del que contamina, paga? El problema transaccional es que es el principio esencial de la responsabilidad por los impactos o daños al medio ambiente que garantizan la internalización de esos impactos. Pero eso requiere valoración del daño, valoración del impacto. Entonces yo no puedo decir cuánto vale talar 3 árboles, porque depende de los micos que estaban ahí, depende si había un nacedero, depende de miles de cosas. Entonces estamos haciendo a veces la valoración del impacto erradamente. Y al hacer la valoración erradamente, lo que ocurre es que el principio se cambia de que el que contamina paga y se vuelve el principio contamine pagando. Y la motivación que se tuvo al crear ese principio de sostenibilidad desde un inicio era tratar de lograr que no contaminemos, no es que contaminemos y paguemos, sino que como vale tanto contaminar, entonces más bien no contaminemos, porque pues nos sale más barato no contaminar, pero si sale muy barato contaminar, pues contaminemos. Y tercera dimensión, la tercera dimensión tiene que ver con el tema ético, dije lo ecológico, lo económico y lo ético, pilares de la noción de sostenibilidad cuando hablamos de sostenibilidad. Y en lo ético, ¿qué es lo que pasa? En lo ético de la discusión es la que siempre llamo entre el verde reverde y el gris regris. Cuando hablamos de la sostenibilidad, el verde reverde es el que dice el doctor Zapata ya en sus charlas les está echando un cuento de sostenibilidad porque él se dejó llevar y traer por los grises, los industriales que están acabando con la humanidad. Lo perdimos, y eso es lo que dicen los verdes reverdes. Los grises regrises dicen exactamente lo contrario, y es, se inventaron la sostenibilidad, los verdes, para no dejarnos desarrollarlos, cuando todo es una oportunidad de negocio. Tan es así que, mire, más contaminación, más máscaras, más oxígeno. Andamos con botellas de agua por todas partes y más adelante vamos a andar con botellas de oxígeno. Negocio. Entre esos dos extremos está la noción de sostenibilidad. Y cada cual está jalando para su lado. Lo que tenemos que tratar de lograr es el justo medio en la parte ética de esa realidad. ¿Por qué? Porque todos nacimos en medios distintos. Entonces, esas realidades diferenciales nos obligan a trabajar en la línea media, que es esa línea de la sostenibilidad. ¿Hacia dónde vamos en sostenibilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 4 aspectos importantes. Primero, el tema de la transición energética, sin lugar a dudas, está avanzando. Claramente estamos en un proceso de transición energética, pero está en slow mode.
Sí vamos a ir mejorando, pero poco a poco. Depende también del desarrollo tecnológico. Depende cuánto podamos almacenar las baterías, cuánta energía puede almacenar una batería. Depende de si podemos explotar más cobre. Resulta que sí necesitamos poder crecer y desarrollarnos, y para eso, pues a punta de aguacate no se va a lograr. Y no se va a lograr no porque no me encante el aguacate y no porque el aguacate sea bueno, sea malo para la salud. Es buenísimo para la salud, todos lo sabemos. Porque el aguacate consume más agua en sus primeros años de vida como árbol que lo que hacemos en yacimientos no convencionales, porque resulta que necesita mucha agua para crecer. Entonces, esa es la realidad. Entonces no podemos salir a gritar, ¿cierto? Acabemos con el petróleo porque hacemos aguacate. No, eso no es tan sencillo. Eso es una forma simplista de ver la realidad de la transición energética. Entonces, lo primero, estamos en esa transición y para allá vamos. Lo segundo, hay que cambiar. Tenemos que cambiar como consumidores, como empresas, y resulta que tenemos que evolucionar, ¿cierto? Entonces, como dicen, hay oportunidades de mejora abundantes. Y en eso tenemos que ser mucho más serios, porque nos autoengañamos. Desde el punto de vista político, pues vivimos engañándonos. Pero desde el punto de vista de operaciones, tenemos que ser muy realistas en esa realidad. ¿Qué implica esta realidad de sostenibilidad en la realidad de una empresa, de tal forma que la empresa pueda seguir otros 30 años? Y eso requiere un cambio. Requiere un cambio en la forma que nos comunicamos, requiere una forma en que cambiemos cómo dialogamos con las comunidades, cómo hacemos nuestro relacionamiento con las entidades estatales, etcétera, etcétera, porque es una realidad nueva. Tercero, tenemos que ser más rigurosos, porque somos light. Entonces uno coge la bolsa de papitas, la lata de Coca-Cola, la de Pepsi, y coge todas esas botellas y todos esos empaques y pone 3 canecas allá y uno le dice a la persona, bueno, vaya echando. Y ustedes vieran cómo echa la gente, divertidísimo. Entonces, mucha más rigurosidad. Y lo cuarto que hay que tener en cuenta en la vida real es que hay un marco de responsabilidad. Yo manejo los temas legales, pero hay un marco de responsabilidad mucho más relevante. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el tema no solamente tiene que ser de buena fe, de trabajar, de ser diligente, sino que el marco de responsabilidad frente a la sostenibilidad es muchísimo más riguroso. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, muy amables.